De ambas partes, ciertamente. De ambas partes. A ver, qué día malo, César Gutiérrez. Qué mala noticia me traes. Ya la refinería es una mala noticia. César Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Fili. Mercado de combustible es complicado. Gas en un proceso jurídico en Piura. Única región que tiene gas como recurso natural y no tiene servicio de suministro de gas, no tiene concesionario. Problemas con los biocombustibles, afecta a las regiones, sobre todo Huánuco, Ucayali, San Martín y Loreto. Productores, 7.300 familias y problemas ahí para la adquisición, se prefiere el producto importado y no hablamos por precio sino por dumping. Y aparte tenemos el tema de Talara, donde hay cosas bastante inexplicables y el Contralor sencillamente guarda silencio, ¿no? A ver, vamos por partes. Comencemos de atrás para adelante, como se arman los equipos de fútbol. Piura pues es un lujo, ¿no? ¿Quién no quisiera ser gobernador regional de Piura en un país normal? Piura es como nuestro Texas. Vamos a hablar del gas, ¿no? Porque claro, Piura tiene gas. O sea, no es Lima que no tiene gas. O sea, Lima, abajo de Lima no hay gas. El gas se trae, ¿no es cierto? Pero, ¿en qué va este despropósito inmenso de la refinería de Talara? ¿Cuánto va costando? ¿En qué plazo de ejecución está? ¿Y por qué los talareños? Ayer me llamó y por eso te hemos invitado a una señora que estaba hecha una guaraca, hermano. No lo ven como algo bueno. No es que les está generando puesto de trabajo. Los talareños y los piuranos no están contentos con la refinería. Ese es el tema social. Háblame del tema económico y la sostenibilidad económica de tener una refinería de esa naturaleza. Mira, primero, las cifras se han corregido de 5.400 millones de dólares a 5.000 supuestamente. Eso es lo que costará. Sin embargo, en esa contabilización no están unas penalidades que se convierten en indiscutibles y que merece el pronunciamiento de la Contraloría. La construcción tiene dos partes, la parte refinera y aquello que le da servicios a la parte refinera. Agua, electricidad, vapor, ácido sulfúrico. Eso le llaman servicios auxiliares y la refinería tiene estas dos áreas. El área refinera la ha concluido prácticamente Técnicas Reunidas. Y estos servicios auxiliares que se le han contratado a otra empresa española que se llama Cobra, es un proceso muy discutible, sobre todo porque tenían sanciones uno de los socios de Cobra de Naciones Unidas, recién va a terminar el 2020. Es decir, va a haber una espera del que terminó la parte refinera desde este año 2018 hasta el 2020 que acabe el otro. Y esa espera tiene un costo. Ese costo, hay tres versiones. Una versión que lo dio el gerente de la refinería, que dice que vale $1 millón por día el atraso y que hay 19 meses de atraso y que estamos hablando por mes de 30 millones por 19, 570 millones de dólares. Otra versión, y esa versión está por escrita, manifestada en la Contraloría. Cuando esta persona va a la Comisión Salaverry y está investigando el tema, dice, no, no es que sea 30 millones por día, es 30 millones en todo el periodo. Y todo el mundo se queda tranquilo. Posteriormente va el expresidente de Petroperú, García Rosell, y dice, mira, sí, pues hay un atraso de 19 meses, pero de esos 19 meses nosotros reconocemos solo 5 atribuibles a Petro, y no es $1 millón por día, sino .3 millones de dólares por día, o sea, $300.000 por día. Es que en el mundo petrolero hablar de $1 millón diarios o $300.000 diarios, prácticamente cualquier cosa es algo muy normal. Claro. Pero a la gente que te escucha se le ha parado los pelos. Claro, pero y al final de todo ese ciclo que estamos hablando, el gerente que se contradice con su presidente o el gerente que se rectifica, sale la Contraloría en su informe. Ese informe es del año pasado, cuando iban a emitirse bonos, y dice, no, no es $1 millón ni .3, sino $1.25 millones por día de retraso. Esa situación donde hay tres versiones sobre el costo diario del retraso, alguien tiene que decir cuál es la verdadera cifra. Y eso sumarlo a los 5.000 millones. ¿Quién es ese alguien? ¿Es el MTC, el Ministerio de Energía? ¿Es Osinermin? ¿Es un juicio? Bueno, primero tendría que responderle la Contraloría. La Contraloría es la que tiene las tres versiones. Y la Contraloría debería exigirle a la Junta General de Accionistas de Petroperú para que esto se notifique como hecho de importancia a la Bolsa de Valores y decir, la cifra real es 1 o .3 millones de dólares por día o 1.25 millones de dólares por día. ¿Y por cuántos días vamos a hacer? Lo cierto es que entre la parte refinera, que ya se culminó, y la parte de los servicios auxiliares, hay un desfase del 2018 al 2020, y eso hay que pagarlo. ¿Nosotros tenemos petróleo de calidad y cantidad para que esa refinería haga sentido económico? Tenemos petróleo de calidad, pero no en cantidad. O sea, dos terceras partes del volumen necesario para producir esa refinería se importa. Y esa ¿No era mejor importarlo ya como combustible determinado? Mira, ya a estos costos, es más, cuando se superaban 2.600 millones de dólares, lo más lógico hubiera sido
hacer solamente la parte que correspondía a bajar la cantidad de azufre y no hacer Que el Pabayaco y el Tropetero todavía existen, ¿no? Claro, pero una producción muy magra. O sea, esas producciones van a la refinería de Iquitos, que tiene una capacidad de 10.000 barriles por día, y estos producen solamente 8.000. Lo que eran DOAS de tu época. Que hoy día me refiero al Pabayaco y Tropeteros, los transportes no a las zonas petroleras. Yo te estaba preguntando por el Pabayaco y Tropeteros, los vapores que eran de Petrolera Transoceánica que movían el petróleo, o sea, los transportes petroleros. Digo esto porque me hace más sentido que nosotros hubiéramos importado directamente los líquidos ya hechos. No, mezclaron con el gasol y teníamos gasolina y ya está. Por supuesto. Yo he mantenido esa posición desde que se excedieron los 2.600 millones de dólares, que era una cifra tope que se había previsto. Y de ahí hay que importar y sale mucho más conveniente. Es más, hoy día el producto producido en el Perú es 15% más arriba que el precio importado. A ver, son 9 de la mañana con 28. Explícame como pa' bruto, ¿ya? O sea, para mí. Si yo te entiendo, te van a entender de todas maneras en Talar en los 103.9, te van a entender en Paita en los 89.3 y en todos Piura en los 90.7. ¿Por qué si Piura tiene gas, los piuranos no tienen gas? Porque el origen es la mala gestión del Ministerio de Energía y Minas. En el 2009 había un concesionario en el distrito de Pariñas, dentro del cual está la refinería de Talara. Y había un concesionario que le dan la caducidad de la concesión. Te dicen, ya no eres concesionario de distribución. Hay una discusión que se judicializa en el 2011. A pesar que ese proceso judicial iba caminando, en el 2013 aceptan una petición de un tercero. Bueno, ha pasado el tiempo, no prosperó la petición del tercero. ¿Y qué ha ocurrido? Que el año pasado salió la sentencia de este litigio que venía desde el 2011 y le da la razón al concesionario del distrito de Pariñas. Se apela, el Ministerio de Energía y Minas apela a Sullana, y hay un pronunciamiento bien singular de la Corte de Sullana que meritaría que la OMA pues lo revise, y se ha regresado nuevamente el expediente a Talara, donde un juez deberá decir en los próximos 60 días si le ratifica la concesión al concesionario que se llama Gastalsa, que tiene a cargo el distrito de Pariñas, sería Talara, y luego el Ministerio de Energía y Minas tendría que sacar un proceso para otorgar a toda la región Piura. Eso es lo que tendría que hacerse. En el interín, la Contraloría debería pronunciarse si era pertinente que, a pesar que había un juicio en Talara por la concesión del distrito de Pariñas, era posible admitir una petición de parte, una solicitud, y simplemente hay mutis. Entonces yo creo que no debió admitirse, debió terminarse el proceso, que ha demorado 6 años, y donde inclusive una de las partes, que es la Dirección General de Hidrocarburos, fue declarada en abandono. Es decir, no respondió defendiendo el interés del Estado. ¿Y cuál es la voz del actual ministro de Energía y Minas, el ministro? Sobre eso, en público, nada. Ismodes. Sobre el particular, el ministro es más mudo que Castañeda, habla menos que Keiko. Es más, el presidente de la República sí mencionó el tema y prometió que se iba a acelerar el otorgamiento de la concesión. Ayer lo han pifiado en Catacaos. Y mira, pero esa es una intromisión, porque aquí el que tendría que decidirse el Poder Judicial en Talara. Un juez de Talara tiene que decir, y después de eso podríamos saber a quién se le da o a quién no se le da. 9 de la mañana con 31, vámonos una pausa informativa, venimos con más sobre el mercado de los gasooles, el gas, o sea, qué tan barato está el gas, el GLP, el GNB, la gasolina, los gasooles, qué es de la vida del diésel. Recordemos que todos los camiones del Perú consumen diésel. 9 de la mañana con 31, pausa, regresamos, somos Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con Philip Butter en Exitosa. Y seguimos con las malas noticias del sector de hidrocarburos. ¿Ahora qué toca? El biodiesel, con el diésel que justamente has hablado, que es el combustible mayoritario del transporte de carga. Nosotros somos la radio de los camioneros, y los camioneros no tienen el tema ni de la gasolina, ni de los gasoholes, ni del gas. Sería lindo que hayan camiones a gas, pero no es el caso. ¿De qué tamaño es el mercado del diésel en el Perú? ¿Cuántas unidades de transporte tenemos? ¿Cuál es el déficit en cuanto a producción nacional? ¿Cuánto importamos? ¿Y qué cosa es el biodiesel? Mira, el mercado total de combustibles líquidos, excluyendo el GLP, son 200.000 barriles diarios.
El 59% de ese volumen es diésel. Es el combustible mayoritario y eso lo da el transporte de carga. Con una obligatoriedad que se estableció en una ley del año 2003 que se habla de los biocombustibles, es de los combustibles de origen agrario, el cual es el etanol, que viene de la caña de azúcar y se combina con las gasolinas, sale también el tema del biodiesel, entonces esa misma ley del año 2003, que dice que el diésel debería ser combinado con este producto que se obtiene, entre otras cosas, de la palma aceitera o también del aceite de soya. Hoy día el volumen obligatorio de utilización de biodiesel, del volumen total de diésel que se vende, es el 5%. El espíritu de la ley, cuando se crea hace 15 años, y así lo dice explícitamente, es generar la producción local. Producción local porque tenemos cerca de 2 millones de hectáreas deforestadas en la selva. De La Palma. Digamos, esto ha sido deforestación al margen de La Palma. Lo que se hablaba era, mire, acá en esto que está deforestado usted puede sembrar palma y la palma es un producto de alto rendimiento para producir biodiesel. Pero el Grupo Romero con Palma El Espino son dedicados más que nada a hacer los aceites y las pastas para consumo humano, inclusive para la industria, pero ellos están metidos en el tema claro. O sea, cuando viene la ley y luego se reglamenta a partir del año 2008 y se establece la obligatoriedad del uso el 2011, es decir, 8 años después de estar la ley, se encuentran 2 plantas eminentemente productoras, que era la del Grupo Romero, que está en Tocachi, que son cerca de 5.000 hectáreas en la tierra Yudi, dedicadas a, ¿cómo se llama?, a producción de palma para biodiesel. Aparte la palma que tenían ya en lo que antes era Palma El Espino, que tiene una serie de productos, los cuales derivados de aceite, mantecas y jabones. Y una planta acá en Lima, de una empresa que está por la refinería Conchán, se llama GE Petroleum, que es productor de biodiesel. Dos plantas de refinación. El ciclo es cultivo, que es palma aceitera, producción de aceite a base del fruto de la palma aceitera, refinación del aceite y sale el biodiesel, y la ley dice el 5% del diésel que se vende, de tener 5% del biodiesel, y fomentaré la producción local. ¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo? Pregunta, todo importado. Hago un paréntesis. Antes que me digas, ¿no? Porque es una ley que se hizo para beneficiar al peruano, le abren el mercado, viene el extranjero y lo chanca al peruano. Ahorita vamos a ver por qué es que se ha dado esto desde el punto de vista económico y es dable, hace el número. El etanol, o sea, el combustible, vamos a decir, el combustible que se saca de la caña de azúcar, ¿se puede hacer biodiesel? O sea, ¿puede ser algo para el diésel como aditivo o no? No, es diferente. No, es otra, el etanol derivado de la caña es para combinar con gasolinas. Correcto. Ahora sí, retrotraigámonos al tema de si se hace esto de acá para promocionar que en el Perú se cultive Palma El Espino como una actividad privada para que alguien rente y hayan, no sé, agricultores, acopiadores o empresas de alta capacidad económica como Romero que la haga, ¿por qué no se ha beneficiado ni siquiera el Grupo Romero ni nadie? Claro, es más, las inversiones prácticamente se han convertido casi en fondos perdidos, o sea, si están subsistiendo es a puro punche. Nadie, y la ley lo decía, vamos a buscar la producción local, pero no le da ningún privilegio, está bien, pues compite usted con el importado y el mejor se impondrá, eso estaba bien. El tema es que cuando se empieza a ejercer las adquisiciones, los grandes compradores son Petroperú y Refinería La Pampilla, adquieren producto importado, primero producto americano a precio de dumping, es decir, un precio debajo del costo de producción. Se inicia un proceso en Indecopi que dura 4 años y luego de 4 años, en 2015, él dice sí, efectivamente era dumping. Todo el tiempo que pasó, pues mala suerte. Terminó ese ciclo y se empieza a importar biodiesel de aceite de soya argentino. Y nuevamente a precio de dumping, es decir, debajo del costo de producción. Y ese proceso recién ha terminado en última instancia en julio de este año. Y dice sí, efectivamente había dumping argentino, cuando ya empezó un nuevo ciclo importándose biodiesel de Indonesia, en el cual ya hay unos procesos de dumping en Europa y no nos podemos pasar pues 7 años. O sea, que nos agarran del horno con el dumping de determinado sitio. Ahora la pregunta es, una vez que encuentran el dumping, el dumping 2, ¿y cómo se resarce el peruano que ha sido dañado? Lo que se crea, se crean condiciones para poner un derecho que le llaman compensatorio, un derecho antidumping, que es un cargo al precio que ellos venden, para equipararlo con un precio competitivo, pero para futuro. Pero el daño hecho ya está. Ya está. Entonces, se ha puesto derechos compensatorios y derechos antidumping al biodiesel argentino, al biodiesel americano,
Y probablemente ocurre también con el biodiesel de Indonesia. El Mientras tanto, diésel que productor local nosotros fregado. consumimos, que todos los camioneros que nos están escuchando en el Perú, es un diésel más caro que en Chile. Chile no hay petróleo. Es un diésel más caro que en Ecuador, que hay petróleo. Es un diésel más caro que en Bolivia, que no hay petróleo. En Bolivia hay gas, no diésel. Yo calculo que el diésel boliviano debe ser importado de Brasil. Mira, en el caso peruano, porque todavía está en el Fondo de Estabilización de Combustibles el diésel, no se ha disparado el precio, cosa que se ha pasado con las gasolinas. La gasolina ya no está en el Fondo de Estabilización y el precio del producto producido localmente es 15% arriba del producto importado. En el caso del diésel prácticamente están en paridad, pero eso es contra una carga que es al Fondo de Estabilización de Combustibles, y el Fondo de Estabilización de Combustibles acaba de anunciarlo el ministro de Economía, del año pasado le debe 596 millones de soles a las refinerías. Entonces, de cierta forma hay un subsidio. El tema es que en el biodiesel, que es parte de eso, el productor local está en gran complicación. Hoy día hay más o menos 7.300 familias que tienen como 86.000 hectáreas en producción. Ese aceite de palma se está yendo a otros usos, no hay al biodiesel, pero aquí se podría crear con 60.000 hectáreas abastecer 100% el mercado local de biodiesel. Y debe ser más barato que los demás. Claro, Porque si no es me que- contestas, comparativamente con Chile, que no tiene diésel. Y es más, tendríamos todos los elementos para competir con el biodiesel importado, siempre y cuando se den condiciones de competencia y no precios de dumping. Correcto. Y lo que yo he venido diciendo es, Indecopi no tiene que esperar que ocurran las cosas, tiene que pronunciarse antes, porque estos hechos de dumping son conocidos hace más de 10 años en el mundo. Y acá ocurre, ya pues sin mala suerte, te has pasado 7 años. Pero ya es Derecho acción por antidumping. omisión, como diría un Así abogado es, penalista. Así es, eso es lo que toca. 9 de la mañana con 45, vámonos a la pausa. ¿Más noticias? Por el momento no. Por el momento no. Quique Bravo Prado, ¿quién viene luego de nuestro programa? ¿Viene Lucar con alguna mala noticia, no? Está Nicolás Lucar, estoy al tanto en minutos de con quién va a estar en el programa. Algo malo va a pasar. Me acaba de datear. Va a estar Luis Castañeda Pardo, el hijo del actual alcalde de Lima. Mira, ve. Nada quiere debatir en el programa, ¿no? No, tampoco, no quiere debatir. Nada quiere debatir. Pregúntale ahora si de repente viene con Jaime Salinas a debatir. No quieren debatir, los que están ahí escalando un poco posiciones no quieren debatir, según la encuesta, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué no quieren debatir? Cuando debates, Philly, quedas en evidencia. Ese es el problema. O sea, el otro te puede dejar mal. Exacto, Entonces te ves con Arrugator. exacto. Ya. Está bien. Vamos a preguntarle acá a Luchito Castañeda Pardo si se ve con Arruguín. 9:46, pausa, regresamos con César Gutiérrez. Tú no eres nada del congresista Vieira, ¿no? Nada. Hay un tema muy importante del sector electricidad que va a terminar probablemente en tribunales, que es muy importante ver. Electricidad. De electricidad. Vamos a meterle corriente a César Gutiérrez luego de la pausa. Regresamos, 9:46. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Me ha dado malas noticias del gas, me ha dado malas noticias del biodiesel. Ahora me haces una mala noticia del kilovatio o del megavatio. Ahora, hay que verlo si es bueno o mala. Mira, cada 4 años la tarifa de distribución, es decir, el costo de las redes que están desplegadas por las calles, se llama distribución de energía eléctrica, se regula. Esta regulación que está en camino se publica en octubre y se pone en vigencia a partir del 1 de noviembre. El organismo regulador ha publicado recientemente su mandato de distribución y lo que dice es que las tarifas bajarían 20% de distribución. Eso significa casi 6% menos en la factura de consumidor final. Uno podría decir buena noticia, bueno, bajaría 6%. El tema es si esto realmente es lo correcto o no. Los distribuidores de electricidad, como es natural, le han dado el grito al cielo. Y la última vez que ha habido un tema de esta naturaleza fue en el año 1997, 3 años después de la privatización de Luz del Sur, donde se planteó un tema donde la diferencial era 30%. Eso terminó en el Poder Judicial, en un contencioso administrativo que demoró cerca de 3 años. En el interín se venía aplicando la tarifa dada por los Inermin. El asunto es que si esto no está bien hecho,
Hay dos alternativas. O se rectifica en los Inermin, lo cual sería pues vergonzoso, porque cómo podrían haberse cometido un error de esa naturaleza, o sencillamente lo plantea tal como está y sigue para adelante. La rectificación sin Inermin podría ser porque se equivocaron, lo cual está mal, o porque ahora la clase política recuerda que el premier Villanueva presionó por el agua potable en Moquegua y un descenso. Entonces, una rectificación de los Inermin sería o por temor o porque hubo una gran equivocación, y en ambos casos sería sumamente grave. El tema es que debería llevarse ya a discusión pública si es este planteamiento que es justo. Es un tema bastante técnico, pero que vale la pena, creo, estar abordándolo. Porque esto va a redundar en el ciudadano. Es muy difícil de entender para el ciudadano. El ciudadano sabe que hay un gasoducto y hasta dos, ¿no es cierto? Del gas de Camisea y el que ya funciona, el que bien llega hasta Ica, ¿no? Hasta Marcona. Hasta Marcona, ¿no? Melchorita y tal. Y el otro gasoducto, hermano, el de Odebrecht, el que quedó a media caña con los tubos tirados. ¿Le puedes explicar a la gente en términos sencillos cuál es la diferencia de uno y otro y qué cosa lleva uno y qué cosa lleva otro? Bueno, el gasoducto Camisea-Lima pues empieza en Malvinas, que es la planta donde se acopia todo el gas de la zona, y se trae hasta Lurín. Desde ese gas se lleva también a la región Ica, en el gasoducto que tú estás hablando, que va hasta Marcona. El gasoducto sur era un gasoducto que venía desde la misma planta Malvinas, hacía un paralelismo con los ductos existentes hoy en día. En los primeros 90 kilómetros, donde ha habido muchos problemas, había una derivación hacia el Cusco y luego venía a la costa. Eso costaba constructivamente 4.500 millones de dólares, y hoy día eso tiene un proceso en el CIADI que el Estado peruano lo va a perder por torpeza gubernamental. Y lo que va a tener que pagar el Estado peruano son cerca de 2.700 millones de dólares al consorcio, que es Odebrecht, Graña y Montero, y Enagas. Van a tener que pagarle 2.700, eso ya se fue al CIADI. Entonces, yo por lo que veo, por lo que está haciendo el Estado peruano, de hecho, va a perder ese proceso. Proinversión, el Proinversión ha anunciado que los próximos días va a anunciar un plan B sobre este gasoducto, porque hay dos plantas eléctricas, una en Mollendo y en Hilo, de una capacidad suficiente para abastecer el sistema, que son a gas y a diésel. Ahorita han estado funcionando a diésel, por ejemplo, con el corte de... Claro, de pero gas. lo que yo entiendo que la trampita es, sea con gas, que ya sería dañino, o sea con diésel, es quemar diésel para generar energía, quemar gas para generar energía, pero no sería energía para nosotros los peruanos, sino sería energía para los chilenos, y que ellos podrían subir o bajar la palanca según el precio que ellos quisieran. O sea, estamos trabajando para Chile ahí. ¿Es así de perverso? Con los volúmenes que hay, los tamaños de plantas, abastecer el mercado local ya es heroico, y además no hay reservas para más de 15 años de abastecer estas plantas. O sea que pensar en Chile es un discurso para los chilenos. Que desde el gobierno les gustan esos discursos de vez en cuando. A lo que iba es que Proinversión está con toda la vocación de anunciar un gasoducto al sur, pero costero. Es decir, continuar lo que hay en Marcona y terminar en Mollendo y Hilo. Racionalidad económica existe para hacer eso, es mucho más barato que lo otro, pero él les crea una expectativa al Cusco, y se las ha creado hace más de 10 años. ¿Por qué los cusqueños tienen gas y ellos es un poco lo mismo que los piuranos? ¿Por qué en el Cusco, que nos están escuchando en este momento, en los 99.3, hablan del gas de Camisea, que el gas, y no hay energía ni calor? Porque la energía no solamente es la llama que te hace freír el huevo, es el calor. ¿Por qué en el Cusco los cusqueños, si tienen gas, no tienen gas? Claro, con el gasoducto sur, en parte, más allá del tema de la discusión de los costos, llegaba a Anta y eso derivaba al Cusco. Y ahí hay una posibilidad de hacer una central termoeléctrica en Quillabamba. Eso se ha frustrado. Y si se anuncia el gasoducto costero, eso va a pasar al olvido. Y yo creo que Cusco va a reclamar y con todo derecho. Pero no solamente es el gas, Philip, es los líquidos del gas, es el GLP que llega a las casas. El GLP que llega acá a las casas, el 85% del volumen nacional, se trae desde Camisea, que ahí hay gas y líquido, se trae, está en forma natural allá. Se fracciona en pisco, es decir, se divide, propano, butano, se mezcla y luego abastece a nivel nacional. El GLP que llega al Cusco es el GLP que viene en el poliducto hasta Pisco, se fracciona y se va en camión al Cusco. Entonces, ese contrasentido de que siendo la región originaria del gas y los líquidos del gas natural no tenga. Entonces, me parecería un despropósito del gobierno de hacer el gasoducto costero sin hacer algo al Cusco. Si vas a hacer... A mí siempre me pareció, César, eso tendrían que hacerlo, de repente es un sueño de opio,
que se haga un programa en donde hay un sistema de inversión privada, en donde se le garantice a los que inviertan en grifos de gas una estabilidad tributaria y un drawback de su IGB y su impuesto a la renta. ¿Para qué? Para que el empresario peruano invierta en grifos a gas, le hace una protección territorial, es decir, Ocinermin y el Ministerio de Energía no va a permitir otro grifo a gas en 100 kilómetros o 200 kilómetros. Y tú permitas que haya un montón de empresarios peruanos que pongan gas en los grifos, pero además que sea posible que la gente pueda cargar GLP o GNB en el grifo. El GNB va al carro y el GLP, que es el balón de gas, en un área protegida, trabajada, que tú puedas cargar tu balón de gas y que el Chorro Power permita que tú, pedaleando, le lleves un balón de gas a una señora. Porque otra de las desgracias que hay en el Cusco, por dar un ejemplo, es que no hay pista, vereda, parque. Tú sales al Cusco a 5 minutos, hermano, y es complicado. Algo de eso se podría hacer para masificar el consumo del gas. No voy a hablar de los volúmenes, porque tú y yo sabemos que una fábrica te produce un montón, pero para que el populorum del Perú sienta que el gas lo caliente y que puede freír el huevo o el bistecito. ¿Eso es dable? Claro, es más, hubo una iniciativa de la adopción de grifos y estaciones de servicio hace seis años y el gobierno no le hizo caso al tema. El gobierno nacionalista y también la final del gobierno Lapra no quisieron tomar el tema. No eran tan nacionalistas. Pero un tema adicional es, hay que crear una clase empresarial que ya conocen el Perú para la distribución del gas. Cuando tú analizas quiénes son los distribuidores de gas en el Perú, el principal distribuidor de gas es el Estado colombiano, la Municipalidad de Bogotá. Participa directa o indirectamente. Claro, otro Estado está metido acá como un privado. Claro, y entonces ahora se está lanzando un proceso en preinversión para dar gas natural a 7 regiones altoandinas. La base del concurso están hechos profesamente casi para los mismos que ya existen. Y vamos a tener una alta concentración empresarial colombiana y ninguna posibilidad para que el peruano se capitalice y participe en este negocio que ya lo conoce. Mira, yo conversaba hace un rato, creo que estás escuchando tú con el ingeniero Hidalgo, ¿no? O sea, sube las deudas en tarjeta de crédito, eso es clase media y clase media baja. Sube la NEMI, ese es nivel sostenible medio bajo y muy bajo. El tema del gas fue tan determinante que hace que permite que un irresponsable como Yantumal es presidente prometiendo un gas a 12 soles, 14 soles, 18 soles, porque generó una expectativa inmensa. Pero esa expectativa inmensa está. Porque claro, para ti, para mí que vivimos en una ciudad, pues el tener calor en la casa es algo absolutamente normal, porque en último caso en Lima no hace tanto frío. Pero el tener una hornillita, un calentador, le cambia la vida a la gente. Le cambia la vida porque ya no tiene que cocinar con bosta ni con humos, sino con un pinche baloncito al gas que podría ser llevado en bicicleta. Como tú y yo que hemos crecido. Tú has crecido con la corneta del pan, ¿no? El pan. Y en Ica. Y perdón, y lo del gas. El gas. Hermano, tú y yo hemos crecido. Todo el Perú que me está escuchando ha chapado lo que estoy diciendo, ¿no? La corneta o no fue el gas. Que llegaba el gas a las casas, distribuía unas camionetas de Tartalá, recordará que era una pick-up que estaban vencidas. Bueno, eso el día de hoy podría llegar a muchísimos millones de personas y darle la chambita de 10 céntimos o 20 céntimos al chivo que pedalea y lleve el gas. Y el gas va a ser calor, el gas va a ser confort, el gas va a ser salud y el gas va a ser Perú. La gente tiene que sentir que su riqueza le funciona. Y también tendría que haber un proceso nacional de reconversión energética a las fábricas, a los telares, a los hornos del sur del Perú, y si quieren para todo el Perú, también con ese mismo drawback. Oye, señor Gutiérrez, usted que hace cerámica, usted tiene que telar, bueno, la energía que sea gas y lo que usted invierte en su planta, ¿no es cierto?, para convertirla a gas, y le aplica pues al impuesto a la renta y generas una cultura de inversión peruana para el beneficio de los peruanos, para que el gas no sea un cuento y nunca más vengo aventurero a decirte te voy a dar el gas a 12 soles, cosa que era y es imposible. Pero cuando menos le das gas de esa otra manera. ¿Qué opinas rapidito con respecto al tema de la reconversión energética en plantas o en el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, para el desarrollo de proyectos de construcción de viviendas?
Techo propio, mi vivienda. Mira, la única forma de masificar y de a de veras, porque cuando hablamos de la masificación del gas, ¿qué ha ocurrido en Lima después de 14 años de servicio? Llegas al 29% del universo de la población. Claro. Estamos lejísimos de ser universal. Es que en cierta forma se ponga un incentivo desde el Estado, sea hacia el empresario privado o aporte directo del Estado. Esa es la única forma de universalizar. Hablar ahora de la región altoandina, justamente donde hay mucho frío, es vital que tengan el gas. Pero ¿qué dice el pliego por inversión? 100.000 conexiones en esas zonas. Eso es demagógico. Mira, acaba de denunciar ayer Sinarmí que en 4 regiones del norte se comprometió el concesionario a hacer 26.000 y hecho 5.000. ¿Qué más fácil? ¿Llevar 100.000 balones de gas o 6.000? Por supuesto. Oye, yo sé lo que es Contugas, he visto el tema de Contugas en Ica. O sea, una conexión para una casa de techo propio costaba hace como 6, 7 años 2.800 soles. 2.900, era como ponerle gas a un carro. Pero la gente no tiene la plata, pues. Si para techo propio no tiene la plata, tampoco lo vas a tener para el carro, menos para las industrias. Entonces, para masificar el gas, tiene que ser con el transporte privado, con el transporte público, con los proyectos de vivienda y con las pequeñas y medianas fábricas. Esa es la idea. Si una gran fábrica logra reconvertirse en, no sé, pues los chocolates Libérica de Arequipa, chocolate por la noticia, pero la idea es, tú masificas, valga la redundancia, en la masa, en la cantidad de gente, en los peruanos, en las pymes, en las MIPES, ahí está el sentimiento de que yo sí me beneficio con el gas. Es como lo del agua, dice agua para todos, pero no es agua para todos. En fin. Y el gobierno tiene que incentivar eso. Sale con el discurso de la masificación y el resultado es magro. Puro es magro. César Gutiérrez ha sido muy amable. Quique Bravo Prado, viene Nicolás Lúcar con Lucho Castañeda Pardo. Así es, va a estar Luis Castañeda Pardo aquí en Exitosa exponiendo sus planes de gobierno para llegar al sillón municipal. Oye, hermano, le pasa lo de Paolo, pasa lo de la anemia, pasa lo del gas, pasa lo del biodiesel, pasa lo del gasoducto, habla Keiko, algo malo le va a pasar a Lúcar luego de la pausa, 10 de la mañana. Hemos presentado Philip Butters en Exitosa.